La paz, la misericordia de Dios y sus bendiciones sean con todos ustedes. Bienvenidos a Justicia Divina, el programa en vivo de la televisión del legítimo Papa Abdullah Hashem Abba Sadek del La Paz, del Imam Ahmed Al-Hassan y del Imam El-Mehdi. La paz sea con todos ellos. Ellos son los legítimos herederos de la religión, los legítimos herederos de todo lo que dejaron los profetas y los mensajeros, los legítimos continuadores del legado de Jeremías, de Isaías, de Malaquías, de Amós, de todos los profetas y los mensajeros que vinieron alguna vez a la tierra. Ellos son los herederos de toda esa gran tradición, de esa gloriosa tradición divina. Y nosotros somos sus mensajeros, humildemente somos las personas que Él nos ha mandado a hablar con la gente en lengua española. Y estamos aquí para darles todas las pruebas que necesitan para que vean que esto es la verdad. Estamos aquí también para responder a sus preguntas. Estamos aquí también para abrir las puertas al debate si es que alguna persona quiere realmente y puede demostrar que la religión en la que estamos nosotros es incorrecta y que la religión en la que ustedes están es la correcta. También queremos abrir esa plataforma para la gente, para abrir al diálogo, porque creemos que hay una gran confusión en este momento y nosotros somos esa claridad que la gente necesita. Me acompaña la hermana Verónica Hashem. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más y bienvenidos. Y yo soy Kevin Omar Hashem y esto es Justicia Divina. Yes, sí, esto es Justicia Divina y muchísimas gracias por estar, como decía al principio. Vamos a estar hablando de algo que ya empezamos a hablar ayer, que este es el único hombre en el planeta que le está diciendo a la gente, si quieren saber, y esto es muy importante, ¿no? Porque si quieren saber si realmente soy quien soy, si mi proclama es cierta, no dice vayan a preguntarle a este, vaya a preguntarle al otro, vaya a preguntarle a su párroco, vaya a preguntar... No, dice pregúntenle a Dios acerca de mí. ¿Quién puede preguntarle a Dios y quién está por encima de Dios? Esas son dos preguntas que se desprenden. Y la tercera y más importante es, ¿qué otra persona en el mundo ha hecho esa declaración sin titubear, sabiendo que quienes son sus ovejas y quienes realmente tienen una relación con Dios verdadera van a terminar uniéndose a este llamado? Él hizo este tercer discurso que se llama Pregúntale a Dios acerca de mí. No es algo nuevo, pero sí muchísima gente se está enterando ahora acerca de esta pregunta. Existen formas de entender quién es un hombre que tiene el Espíritu de Dios en la tierra. Hay formas a través de pruebas en donde uno lo puede resolver. Tenemos toda la paciencia del mundo y tenemos todas las pruebas del mundo para demostrarlo. Las mismas pruebas con las que vino Jesús, la paz sea con él. Las mismas pruebas con las que vino Mohammed. Pero tenemos también esta alternativa para aquellos que no son de pruebas, para aquellos que no son de papel, para aquellos que el intelecto, sin duda, que el intelecto no es suficiente, porque puede ser que también ellos sientan que tiene que haber algo supernatural que les permita entender que este es un hombre de Dios. Pues ahí está la prueba. La misma pregunta antes de la respuesta es una prueba. Él hizo este episodio, este discurso para la gente cristiana. Es por primera vez que les está hablando directamente a las personas cristianas, si bien este llamado siempre fue abierto para todas las personas independientemente de su religión y siempre lo fue así. Hoy en día se está revelando abiertamente e intensamente como la persona que debería de ser el verdadero Papa. Aquella persona que está hace 10 años y más clamando y reclamando ser quien es, que es la persona que ha sido elegida por Dios para estar dirigiendo y guiando a la humanidad, y la gente no se había enterado hasta el día de hoy. Y hoy los cristianos tienen a alguien, después de 2025 años, que les está hablando directamente, los está educando, los está despertando y les está diciendo, aquellos que ustedes consideran amigos, aquellas personas que ustedes están escuchando, rechácenlo, porque son las mismas personas que mataron a Jesús en su tiempo. No sé si querés agregar algo más antes de ver el video. Simplemente quiero explicar pues que básicamente en este video Abba Sadek del La Paz desenmascara una verdad que a lo largo de los siglos se le suele olvidar a la gente, ¿no es cierto? Se le suele olvidar a la gente porque la gente hoy en día está siguiendo religiones y, o sea, haz de cuenta que la gente escucha que existe Dios,
¿no? Y tiene sentido para ellos la idea de que todo esto pues no sea una coincidencia, de que haya un propósito, de haya algo que hacer con la vida. Es algo que tiene sentido, es algo que está dentro de nosotros, ¿no? En el corazón. Todo el mundo sabemos, pues, al menos que algo existe, ¿no? Que estamos, y todo el mundo también tiene como la sensación de que hay que seguir algo, hay que actuar según algo, ¿no? Ese algo que hay, que a lo mejor nos creó, o ese algo que está por encima de todas las cosas, nos está exigiendo que nos comportemos de una determinada manera. Todo el mundo siente, por ejemplo, que es bueno ayudar a los demás. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que cuando le empiezas a hacer mal a otras personas, también a ti te empieza a ir mal y te empiezas a poner triste, te empiezas a poner enojado, te empiezas a poner en una situación en la que no a la gente no le gusta realmente, ¿no? O sea, todas las cosas buenas tienen consecuencias, las cosas malas tienen consecuencias, y eso a todos nos lleva como a entender pues que hay algo, ¿no? Que eso que nos dicen que nos creó y que nos dicen que tiene una autoridad sobre nosotros porque tenemos que obedecerlo, es algo que tiene sentido para la gente. El problema es que hoy en día, ¿no? No importa en qué parte del mundo te encuentres, no importa en qué parte del planeta hayas nacido, al menos salvo que hayas nacido entre nosotros, ¿no? Que hay casos. Hay casos. Básicamente, donde quiera que mires, no vas a encontrar nada real, nada que sea auténtico, nada que realmente sea y lo mismo que vemos en las escrituras, por ejemplo, ¿no? Tenemos unos libros que nos dicen que son sagrados desde que nacemos. Nadie realmente nos comprueba que esta sea realmente la palabra de Dios, pero vemos, por ejemplo, que tienen profecías y que esas profecías pues parece que se cumplieron y se han cumplido y se siguen cumpliendo a lo largo de la historia. Y bueno, la gente empieza a tomar estos libros como si fueran la verdad, lo sigue, y encontramos que pues ahí nuestro libro nos cuenta una historia, y esta historia es la historia de Dios que manda personas a advertirle a la gente, a decirles corrijan su camino, a decirles hagan esto, a decirles dejen de hacer estas cosas, a decirles esta es la manera en la que Dios quiere que vivan, básicamente. Y entonces tiene cierto sentido, tiene sentido porque Dios te dice, por ejemplo, no matarás. Te dice, por ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre. Te dice, por ejemplo, no codiciarás los bienes ajenos. Y eso tiene sentido, ¿no? Porque todo el mundo sabe, si matas, pues a nadie le parece que esté bien eso, ¿no? Todo el mundo, pues si no honras a tu madre y a tu padre, en primer lugar, ellos se van a enojar contigo, te pueden hacer la vida bastante difícil, pero en general, o sea, el respeto por los padres siempre es como algo natural, ¿no? Es algo muy natural o sea, el hecho de que tengamos que guardarle cierto respeto a nuestros padres, a nuestras madres, es algo muy natural, es algo que nos resuena. Nos dicen que no codiciemos a la mujer de la esposa. Todo el mundo sabe que hay problemas, ocurren problemas cuando la gente empieza a hacer ese tipo de cosas. La sociedad se fractura y empiezan a ocurrir muchos problemas. La gente se llega a incluso matar entre ellos por estas cosas. Entonces, bueno, vemos que Dios tiene, o sea, por lo que vemos, Dios tiene la razón. Parece que dijo la verdad, nos está tratando de guiar hacia un camino correcto. Y hasta ahí todo bien. El problema es que las personas que nos están explicando la religión en la vida, en la sociedad, son personas, es como una clase social en sí misma, ¿no es cierto? O sea, está la clase social alta, la clase social media, ¿no? La clase baja, los trabajadores. Y luego hay una especie como de clase social que son los pastores, los predicadores, que es como que para la gente como que se cuecen un poquito aparte, ¿no? Viven apartados de la sociedad, viven en estas grandes iglesias, y tienen, o sea, se visten distinto, ¿no es cierto? Hablan distinto a los demás, y tienen mucho conocimiento de las escrituras, y si tú quieres aprender algo de las escrituras o de Dios, tienes que ir con ellos. Y esto es lo que nos han dicho, ¿no? En todos lados, no importa dónde vivas, si vives en España, o si vives en México, o si vives en Tailandia, o si vives en el mundo árabe, siempre hay una clase social que, repetimos, como que se visten distinto, como que se comportan distinto, como que le hablan distinto a la gente y como que tienen mucho conocimiento de los libros, ¿no? Entonces,
cuando estás chico, cuando estás niño, tú no tienes herramientas suficientes en la cabeza, en mentales, para saber si alguien te está mintiendo o no te está mintiendo. Tus papás puede ser que te hayan llevado con esta persona, te hayan dicho salúdalo, es el padre, o te haya dicho salúdalo, es el sheikh, ¿no? Y siempre te han dicho, mira, él es el que sabe de Dios, ¿no? Si tú quieres saber algo sobre Dios, pues pregúntale a esa persona, hay que escucharlos, ellos siempre nos dicen qué es lo que Dios le gusta y qué es lo que Dios no le gusta, ¿no? Pero cuando vamos a escucharlos, pues nos damos cuenta de grandes problemas, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, son personas que suelen ser bastante groseros con ciertas personas de la sociedad. Por ejemplo, suelen ser bastante groseros con los homosexuales. Suelen promover que la gente odia a este tipo de personas, ¿no es cierto? Suelen ser personas que, por ejemplo, suelen ser despectivos con la mujer, ¿no? Suelen utilizar como versículos de la Biblia para hacer que la mujer se sienta menos. Son personas que suelen hacer que suelen, por ejemplo, no dejan que les hagas preguntas, ¿no? Cuando tú les haces alguna pregunta, cuando ellos saben la respuesta, te pueden dar muchas preguntas y son muy amables contigo y tal, pero cuando les haces una pregunta que no pueden responder, tú te das cuenta cómo empiezan a cambiar sus rostros y empiezan hasta a sudar. Incluso muchos de ellos los he visto que empiezan a sudar y empiezan a hacer gestos con las manos y empiezan a enojarse y te dicen que te quedes callado. Y presionan a todas las personas de la sociedad para que tú no puedas hacer esa pregunta. Y a veces ni siquiera te explican por qué no está bien. O a veces, por ejemplo, las personas tienen como un cierto tipo tienen un tipo de opiniones que no necesariamente son lo que ese pastor o ese sacerdote o ese sheikh te dice que es la realidad. Y cuando tú vienes y las expresas, lo mismo, ¿no? Empiezan a promover que la gente pues no te escuche, que la gente te tache, ¿no? Por ejemplo, existen iglesias y existen lugares donde, por ejemplo, si tu familia no es parte de la religión, te dicen que no tengas ningún tipo de contacto con ellos, ¿no? Que te desasocies por completo de ellos. Y entonces todas estas cosas como que a la gente también naturalmente como que no se sabe, ¿no? Como que no está tan claro, porque si aparte te estoy preguntando y no me estás pudiendo responder y simplemente te estás enojando y me estás mandando callar, pues es un poco difícil que tú me convenzas pues de que tienes la verdad, ¿no es cierto? Entonces, Abba Sadek, déles la paz con este discurso, nuevamente, lo mismo que hizo Jesús, lo mismo que hizo Mohammed, lo mismo que hizo Moisés, lo mismo que hizo Ahmed al-Hassan, déles la paz, pues les levanta ese velo de santidad y lo tira a la basura, que es donde corresponde, ¿no es cierto? Porque ¿cómo es posible que una persona te esté hablando de Dios y te está diciendo que Dios es amor y te manda a odiar a otras personas? ¿Cómo es posible que una persona se supone que sabe de Dios y sabe de todas las cosas y sabe y está guiando a la gente, y aparece una persona que está diciendo algo, un líder religioso de una religión en particular? No se meten con el Papa, no se meten con los pastores de otras iglesias, no se meten con los ayatolás, no se meten con el Dalai Lama, no se meten ¿no? Y todos ellos están afirmando afirmaciones bastante parecidas, que la gente los tiene que seguir a ellos, que la gente los tiene que escuchar a ellos. Ellos mismos están haciendo ese tipo de afirmaciones, que ellos saben, ellos son los que saben, y por lo tanto si tú los escuchas a ellos vas a llegar a Dios. Pero aparece un hombre, ¿no?, que se llama Abba Sadek, Abdullah Hashem, déles la paz, haciendo un sermón, ¿no?, para la gente de la tierra y diciéndoles, en realidad al que tendrían que escuchar es a mí. Está reclamando ser mencionado en la Biblia, algo que ellos nunca hicieron. Ellos nunca es más, si le preguntáramos a la Biblia ¿dónde están mencionados ellos?, ¿qué nos diría la Biblia? Y es lo que hace Abba Sadek en el discurso, ¿no es cierto? Si le preguntáramos a la Biblia dónde están mencionados los pastores, los sacerdotes, los predicadores, ¿qué nos diría la Biblia? Si abrimos el Evangelio, por ejemplo, encontramos a Jesús hablándole a esta gente. ¿Qué les dice Jesús? Les dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, porque le cierran la puerta en la cara del reino de los cielos a los hombres, y ni ustedes entran, ni dejan que los que quieren entrar, entren también. Les llama víboras, les llama serpientes,
les llama sepulcros blanqueados, los llama asesinos de los profetas y los mensajeros. Si vamos y le preguntamos a la Biblia por los pastores y los predicadores, esto es lo que nos dice. Este hombre no es un pastor, no es un predicador y no es una persona que simplemente porque un día se fue a estudiar a Israel o se fue a estudiar a algún país, ya diga, yo estudié la Biblia y ahora ustedes me tienen que escuchar. No, esta persona está diciendo, sí, yo estoy mencionado en la Biblia. De hecho, me menciona el profeta Isaías, la paz sea con él, ¿no? Cuando habla del siervo sufriente, se enojan y te das cuenta de que ni siquiera entendieron lo que está diciendo. Porque habla de una profecía, la profecía del siervo sufriente, Isaías capítulo 53. Los cristianos dicen que se refiere a Jesús. Pero Abba Sadek les está diciendo en el discurso, miren, pongan atención a lo que dice el libro. Dice, verá a su descendencia y sus años serán alargados. Los cristianos dicen que Jesús no tuvo descendencia y que sus años fueron acortados. Entonces no es posible que esta profecía se esté refiriendo a Jesús. No tiene sentido. O sea, o tú piensas que una profecía se cumple sin que se cumpla, o tú piensas que Jesús alargó su vida y que tuvo descendencia. Pero no puedes, según el entendimiento del cristianismo actual, no tiene sentido que estas dos versículos se apliquen para él. No tiene sentido. Entonces Abba Sadek está diciendo, miren, ustedes dicen esto, ustedes no lo creen. Su religión no cree en esto. El cristianismo no cree que el siervo que ve su descendencia y que alarga sus días sea Jesús. Ustedes no lo creen eso. No está dentro de sus creencias. No tiene sentido. Ese soy yo. Aquí soy yo. Y dice, yo soy el siervo recto, el siervo virtuoso de Dios, Abdullah. La palabra siervo en árabe es abdi, ¿no es cierto? Y Abd Allah es el siervo de Dios. Entonces les está diciendo, mira, aquí está hablando del siervo y mi nombre es el siervo. ¿Entiendes? Entonces, por eso esa profecía se está aplicando a Abba Sadek, denles la paz. Y los cristianos no pueden defender que eso se refiere a Jesús. Es imposible porque los cristianos no creen en eso. Y te das cuenta de cómo siguen insistiendo que ese siervo es Jesús, pero no ponen atención al argumento. No ponen atención. Y lo mismo le pasó a Jesús. Lo mismo le pasó a Mohammed. Lo mismo le pasó a todos los profetas y los mensajeros. Si ustedes van y leen la Biblia, todos ellos fueron rechazados por las personas que supuestamente estaban guiando a la gente hacia la verdad. Todos ellos fueron rechazados. La gente, lo mismo, no entendían el argumento de Jesús. No entendían lo que les estaba diciendo, no entendían, y él mismo les decía, ¿no? Que decía las cosas en parábolas para que ellos no entendieran. Y esta gente no quiere entender, y esta gente no tiene argumentos, esta gente no tiene capacidad para guiarlos, esta gente lo único que está haciendo es, sin haber entendido, y les dejamos esto va a quedar grabado, se los dejamos para que lo estudien, para que lo analicen, para que lo entiendan, y para ver si es cierto que pueden venir con un argumento distinto, porque él, esto es lo que les está tratando de decir. Ustedes simplemente están repitiendo que ese siervo es Jesús, pero es imposible según lo que ustedes creen que eso sea Jesús. Y básicamente, pues, Abba Sadek les está llamando a todos ustedes a no escuchar a estas personas. A no escuchar a estas personas que ni siquiera han entendido lo que les está diciendo, pero al mismo tiempo se sienten con la capacidad de guiarlos a ustedes a la verdad. Ni siquiera han escuchado lo que tiene que decir. No han visto más que un video de él. No han visto ni el sermón completo. Se vieron nada más el short y empezaron a hacer videos diciendo que si el anticristo, que si el falso profeta, que si bla, que si bla y que si bla, ¿no? Lo único que han estado haciendo estas personas sin informarse acerca de lo que él les está tratando de hacer entender. Y entonces la Biblia dice que responder antes de escuchar, el que responde antes de escuchar cosecha vergüenza y cosecha necedad, tontería, ¿no? Se vuelve tonto alguien que
que responde antes de escuchar el argumento, ¿no es cierto? Jesús les dice, juzguen con un juicio justo, no juzguen por las apariencias, y esta gente lo único que está diciendo, mira cómo se visten todos de negro, ¿no? Entonces, la verdad es que no tienen razón para ponerse por encima de ustedes, no tienen ninguna autoridad para hablarles, para explicarles la religión, no tienen ningún tipo de entendimiento acerca de las cosas, y mientras más pronto ustedes se den cuenta de esto, más pronto podemos ir hacia la verdad, hacia el camino recto. Gracias, Kevin. Control, ¿podemos ver el video, por favor? أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الواحد القهار وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. Hablan acerca del anticristo. ¿Qué es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? ¿Dónde está el anticristo? Estas son las preguntas que la gente se ha hecho durante siglos. De hecho, el profeta Mohammed sallallahu alaihi wa sallam dijo: Allah no envió a ningún profeta sin que éste advirtiera a su nación sobre el Dajjal de un solo ojo. Él tiene un solo ojo, mientras que vuestro Señor no tiene un solo ojo. La palabra kafir está escrita entre sus dos ojos. Si esto es cierto, y cada profeta enviado a una nación advirtió a su pueblo sobre el anticristo, entonces este es un tema de la mayor importancia. No podemos permitirnos equivocarnos en esto. De hecho, encontramos que el profeta Mohammed sallallahu alaihi wa ali dijo la verdad, y todos los profetas advirtieron sobre el anticristo. Y en la Biblia, Jesús alaihi salam también advirtió sobre el anticristo. Sus discípulos escribieron: y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Incluso en el judaísmo, en el Tanaj, el profeta Zacarías advierte sobre el anticristo. Él dijo: ay del pastor inútil que abandona el rebaño. Caiga la espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Su brazo se secará por completo y su ojo derecho totalmente se oscurecerá. Así que podemos concluir que en el judaísmo, el cristianismo y el islam, el anticristo es retratado como un líder falso e inútil, alguien que le falla a quienes lo siguen, rechaza al verdadero Mesías, Jesús alaihi salam, y es ciego de su ojo derecho. Entonces, ¿quién encaja con esta descripción del anticristo? Durante mucho tiempo la gente ha reflexionado sobre el significado de estas características, esperando a un individuo ciego de un ojo y con la palabra kafir escrita en su frente. Pero, ¿qué pasa si no se trata de un solo individuo? ¿Qué pasa si el anticristo son muchas personas? ¿Qué pasa si es un espíritu que posee a toda una nación? Esta idea se refuerza en otros versículos del Nuevo Testamento. Hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Y otra vez, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo parece apoderarse de un gran grupo de personas, incluso de toda una nación, como señal de que la hora está cerca. El profeta Daniel también tuvo una visión de un imperio poderoso dirigido por una figura similar al anticristo. Esto es lo que dijo: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la destruirá. Esta profecía describe una superpotencia global, distinta a cualquier otra anterior.
un reino que oprime a los justos, altera la ley divina y cuyo gobernante blasfema contra Dios, pero domina el mundo. Entonces, ¿qué nación encaja con esta descripción? La descripción es que devora toda la tierra, la pisotea y la destruye. Así que debe ser una potencia mundial, quizás la más fuerte que el mundo haya visto. Solo viene a la mente un país que encaja con esta descripción de una cuarta bestia, espantosa, terrible y extremadamente fuerte, con grandes dientes de hierro. Esta bestia de hierro que aplasta a las naciones no es otra que los Estados Unidos de América. Estados Unidos se ha convertido en el país más fuerte, equipado con todo tipo de armas de hierro y acero. Su poder militar y económico ha pisoteado toda la tierra. El mundo nunca había presenciado un imperio tan poderoso o dominante como Estados Unidos. Aquellos que están esperando que el anticristo aparezca como un solo individuo están gravemente equivocados. Cuando Dios y sus profetas hablan de individuos, a menudo se refieren a naciones. Y cuando hablan de naciones, a menudo se refieren a individuos. Por ejemplo, en la Torá, Dios le dice a Moisés: entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Dios se refiere a toda la nación de Israel como su hijo primogénito, aunque estaba compuesta por más de 600,000 individuos. Israel fue el nombre dado a Jacob alayhi salam y se aplicaba a todos sus hijos y descendientes. Eran muchos, pero eran considerados como uno solo. De manera similar, en el Corán Dios dice: en verdad, Abraham era una nación, una umma, devotamente obediente a Allah, inclinado hacia la verdad, y no fue de aquellos que asocian nada a Dios. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dijo: el ejemplo de los creyentes en su amor mutuo, su misericordia y su compasión es como el de un solo cuerpo. Si una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo responde con insomnio y fiebre. Así que queda claro que los muchos pueden ser uno, y el uno puede representar a muchos. Este mismo principio se aplica al anticristo. Los profetas nos advierten no sobre un simple individuo, sino sobre una nación poseída por un espíritu de engaño y rebelión contra Dios. No es ningún secreto que los medios de comunicación de Estados Unidos, en todas sus formas, glorifican el simbolismo masónico del ojo único. El país mismo fue fundado por masones, quienes consideran el ojo de la providencia como un símbolo de su Dios. ¿No coincide esto con la descripción dada por Zacarías y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi? Tampoco es una coincidencia que el símbolo más icónico de la nación sea la Estatua de la Libertad. Esta estatua se asemeja mucho a Lucifer o Satanás. Consideren las similitudes entre la Estatua de la Libertad y la estatua de Lucifer en la Catedral de Bélgica. Ambas tienen coronas, ambas tienen las piernas encadenadas. La postura y el rostro de la Estatua de la Libertad también se parecen mucho a la pintura de Thomas Lawrence. Satanás convoca a sus legiones. La estatua se encuentra en la ciudad de Nueva York, una ciudad apodada la Gran Manzana, un símbolo que evoca el fruto prohibido del Edén que Satanás utilizó para engañar a Adán y Eva. Más importante aún, Estados Unidos, en lugar de defender los ideales cristianos, ha promovido todo lo que es antirreligión y antidios. Toda clase de actos inmorales e injustos se han cometido y glorificado. Estados Unidos permite la adoración de todo tipo de dioses extranjeros. Ha creado incontables ídolos y superestrellas americanas. Blasfema y se burla del nombre de Dios a través de sus medios de comunicación. Ha abandonado el sábado y ha glorificado el domingo. Ha deshonrado a los padres y ha incorporado esto en su cultura. Ha cometido actos de asesinato en masa y guerras. Promueve y glorifica el adulterio y la fornicación. Ha robado y saqueado a otras naciones. Miente, engaña y da falso testimonio a nivel mundial. Codicia la riqueza y los recursos de los demás.
Mientras que afirma seguir a Jesucristo y esperar su retorno, Estados Unidos ha cambiado las leyes de Dios y ha creado sus propios sistemas de gobierno, sistemas que excluyen la posibilidad de que Jesús gobierne en Estados Unidos. La Constitución prohíbe que alguien que no haya nacido en Estados Unidos se convierta en presidente, descalificando así a Jesús alayhi salam. También refuerza la separación entre Iglesia y Estado, excluyendo efectivamente a Cristo del gobierno. Pero Jesús no es un símbolo. Él es un líder real, elegido por Dios, un rey ungido. Sin embargo, el sistema de democracia estadounidense insiste en que solo el pueblo puede elegir a sus líderes. La realidad es que Jesús promovió las leyes de Dios y la idea de que la lealtad es únicamente a Dios y que solo Dios puede elegir al líder. Pues eso es precisamente lo que Jesús es, el líder elegido por Dios, el rey ungido de Dios. ¿Acaso no fueron todos los profetas y mensajeros elegidos por Dios? ¿Acaso no se suponía que la gente debía obedecerlos? ¿No fueron David y Salomón los reyes y gobernantes elegidos por Dios? ¿Acaso Dios no designó a Adán sobre la tierra? ¿Y no le entregó después la tierra a Noé? Estados Unidos, por otro lado, promueve la democracia y la idea de que el pueblo y solo el pueblo elegirá al líder y no Dios. Por lo tanto, aunque en lo aparente las lenguas del pueblo estadounidense dicen queremos a Jesús, su gobierno, su liderazgo, su sistema y su forma de vida dicen lo contrario. Proclaman ser cristianos, pero son una nación anticristiana. Dios rechaza la elección del hombre. Solo Dios puede designar al líder y al rey, y Él es el único que puede hacer y dictar las leyes. Aquellos que se aferren a la elección de Dios para gobernante y se adhieran a sus leyes serán salvados. No lo digo yo, lo dijo Jesús alayhi salam cuando dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La Biblia dice: porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Y también dice: no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. En el Corán, Dios dijo: y si obedecéis a la mayoría de los que están sobre la tierra, os desviarán del camino de Dios. ¿Acaso no dice Dios en la Torá: no seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia? ¿No es esto precisamente lo opuesto a la democracia y al gobierno de la mayoría? Sin embargo, Estados Unidos lo ha impuesto sobre su pueblo y sobre el mundo entero. La tierra entera, fascinada, seguía a la bestia. Adoraron al dragón, diciendo: ¿quién como la bestia? El anticristo no está por venir. El anticristo ya ha llegado. Ciego de un ojo y con la incredulidad escrita en su ideología, en su frente. Yo no soy el anticristo, ni afirmo ser el Mesías. El único Mesías que vino fue Jesús, el hijo de María, alayhi salam. Hace 2000 años vino y fue Dios en la creación. Yo soy un mensajero y un testigo de Él para ustedes. Ustedes son el anticristo. Su país es el anticristo. Estados Unidos de América, la gran bestia de hierro que aplasta a las naciones. Yo soy un mensajero de Muhammad sallallahu alaihi wa ali. Hace 1400 años Él vino a la tierra y fue Dios en la creación. Mohammed y Jesús son hermanos, y no hay dos mensajeros más cercanos entre sí que ellos. Los cristianos y los musulmanes son hermanos, y ambos aceptan a Jesús como su Mesías. No existen dos religiones en el mundo que tengan más en común que el cristianismo y el islam. Ninguna otra religión en la faz de la tierra acepta a Jesús, salvo el cristianismo y el islam. No es permisible que haya guerra entre ustedes, que haya solamente paz y que la paz sea con todos ustedes.
Bueno, pasaron en producción el discurso del anticristo, de quién es el anticristo. Empezamos hablando el show acerca de pregúntele Dios acerca de mí, y al final lo que pasó en producción fue el discurso del anticristo. Esto igual de todas maneras forma parte de una saga de 3 discursos que se hizo luego de que el Papa Francisco muriera el lunes posterior a un domingo en donde en 25 países distintos en este mismo planeta, creyentes en esta religión, creyentes en que este hombre, Abba Sadik Abdullah Hasham, el hombre que estaban escuchando, es el hombre que tiene el Espíritu de Dios en la tierra, salieron al mundo un domingo antes de que el Papa falleciera a decirle a las personas, a hablar con ellos, a pegar afiches diciendo: es hora de un nuevo Papa, ha llegado la hora de un nuevo Papa, Dios ha elegido un nuevo Papa, y al día siguiente el Papa murió. Y no solo eso, sino que hubieron creyentes que fueron hasta el Vaticano y estuvieron presentes en el discurso de Pascua, y esto es una gran señal. Luego de eso, Abba Sadik de La Paz salió a decir: esto es un milagro no menor a todos los milagros de la Biblia, y esto es exactamente el mismo lenguaje de Dios. Cuando los creyentes hacen un paso hacia Dios, Dios hace 10, 100 pasos hacia los creyentes. Dios nunca va a dejar a los creyentes que creen en Él, como dice mi hermano Kevin, que sus palabras caigan al piso. Y esas palabras fueron elegidas por los mismos creyentes sin saber que al otro día el Papa iba a fallecer. Eso fue una profecía de parte de los creyentes que ni siquiera sabían cómo era, que Dios iba realmente a hacer real lo que estaba dentro de esos afiches. Era simplemente una exposición de lo que es nuestra religión delante de toda esta gente. Eso pero al final Dios lo tomó y lo convirtió en una profecía y le entregó a los creyentes una gran prueba, de que Él es la verdad. Esto va a ser ecos por la eternidad, porque a veces cuando una cosa hace historia, la gente que es cercana a esa historia no se da cuenta de las dimensiones que tiene, pero esto no tiene precedentes. Esto es historia moderna. Esto es realmente el muro de Jericó cayendo, pues esto es exactamente lo mismo. Y este discurso, el discurso acerca del anticristo, es el segundo de 3 que se hicieron luego del fallecimiento del Papa, luego del milagro ocurrido por manos de Dios a través de sus creyentes, a través de la fe, a través de los hombres teniendo fe en el hombre que tiene el Espíritu de Dios en la tierra. Y la razón por la cual el hombre de Dios se ve forzado a salir a hablar acerca del anticristo, que ya lo había hecho además, es porque todas las personas, primero, antes de investigar, antes de fijarse si ese hombre es o no el hombre de Dios, como decía mi hermano antes de ver el video, la gente empezó a juzgar y la gente inmediatamente lo empezó a tachar de anticristo, pero inmediatamente, como si no hubieran tenido historia, como si no tuvieran libros, como si no creyeran en el Jesús que dicen creer. Sí, como si no creyeran en nada. En nada. En nada. En nada. Porque sí. en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el Corán, en todos lados te está diciendo todo el tiempo. Y en los buenos modales. Exacto, exactamente. O sea, todo el tiempo te está diciendo, sé cortés con la gente, no trates mal a los extraños. Incluso si ves que un malvado viene y te dice algo, investiga, ¿no? Y esto no están haciendo, o sea, están simplemente escupiendo, ¿no? Todo lo que tienen dentro de las entrañas y presentándoselo a la gente, y por eso les estamos diciendo, hey, cuidado, la gente a la que están escuchando, miren cómo se está comportando, miren cómo son, miren cómo hablan, miren cómo o sea, miren, este es el tipo de mente que tienen. Entonces, pues parece un poco... La pregunta es que últimamente me estoy acercando a las personas y la pregunta es, por favor, ¿me podrías decir cuál es tu fe? Porque quisiera saber cuál es la fe que te permite arruinar la reputación de una persona antes de saber si es verdad o no lo que estás diciendo. Entonces, si esa persona, por ejemplo, tiene una fe, hay 2 opciones. O esa fe no deberíamos de estar ahí para nada, porque en realidad es una fe que permite ese tipo de cosas, y sabemos, cualquier persona, hasta los ateos y cualquier otro ser humano que sea bueno, sabe que eso es incorrecto, que no se debe hacer, que las personas estamos todas relacionadas, que tenemos familia, que tenemos amigos, que esas cosas no se hacen, que primero se averigua. O 2, realmente no está representando su religión, lo que lo hace una persona no confiable, una persona de la cual no podemos tomar nada porque no está practicando su religión, lo cual significa o ignorancia o hipocresía. Entonces,
ya queda descartada o la persona o la religión. Todos esos comentarios entonces no sirven. Lo único importante que hay que hacer en este momento es hacer un poco de silencio. Sí, escuchar, entiendo el shock, pero es hacer un poco de silencio, hacer preguntas e investigar, como hicimos nosotros. Porque todos los profetas y los mensajeros siempre vinieron con algo que la gente no quería escuchar. Entonces no repitan los mismos errores del pasado, no lleven a Jesús nuevamente a la cruz. Dios ni siquiera se los va a permitir. Dios no se los permitió la primera vez, no se los va a volver a permitir esta vez, pero esta vez Dios tiene prometida la victoria y el establecimiento del estado de justicia divina. Así que los estamos invitando a unirse a un movimiento que tiene la victoria garantizada y que está de parte de Dios, y que somos el único movimiento en todo el mundo que tiene pruebas de que venimos de Dios. Muchísimas La paz, gracias. la misericordia de Dios y sus bendiciones sean con todos ustedes. Nos vemos mañana.